Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar lo que es el método de disección. También se llama el método del intervalo medio. Es uno de los primeros métodos numéricos que vamos a aprender. Método muy sencillo. Tiene unas ventajas y como todo en ciencias e ingeniería, pues presenta también sus desventajas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues aprender el algoritmo del método. Recuerden que nuestra asignatura tiene tres componentes, ¿sí? Tiene como componentes fundamentales primero la matemática, porque pues necesitamos tener unos determinados conocimientos y habilidades matemáticas. Lo otro es la programación, porque evidentemente todos estos algoritmos matemáticos debemos llevarlos al ámbito computacional para, para trabajarlos. Y luego la aplicación, que la aplicación ya del mundo real se toma a partir de la ciencia, entonces puede ser una aplicación en química, en física, en fin, en tecnología también. Bueno, listo. Entonces, continuemos acá. Bueno, acá es desarrollar el código de un lenguaje de programación, pero es desarrollar. O sea, nosotros, como les decía en la clase anterior, la idea es que cada uno de ustedes tenga su propia versión de ello, según lo que vayamos entendiendo de cada uno de los métodos. ¿Sí? Sabemos que podemos preguntar los códigos en cualquier espacio de internet y va a resultar incluso abrumador las respuestas que vamos a recibir. Pero eso no tiene ningún mérito. Para nosotros ese no es el mérito que buscamos en esta asignatura. El mérito que buscamos es llegar a la comprensión completa de cada uno de los métodos que vamos a estudiar y al comprenderlos, pues evidentemente vamos a poder programarlos. Pues por eso hablo de una versión particular de cada uno. ¿Ok? Cada uno va a desarrollar su propio código de cada uno de los métodos que vayamos a realizar. Bueno, entonces habíamos hablado de funciones polinómicas y trascendentes. Yo les compartí ahorita en la mañana un link bien interesante que trata un poco más a fondo las funciones trascendentes y nos permite incluso determinar algunas propiedades, ¿no? ¿Y por qué se llaman trascendentes? Bueno, una función trascendente se puede obtener de la composición de una función trascendente con una función algebraica, ¿sí? O de dos funciones trascendentes. Entonces, es eso. Y principalmente se caracterizan es porque no están constituidas por polinomios, ¿no? O sea, no constituyen polinomios ¿qué? Es decir, operaciones polinómicas que involucren polinomios, operaciones como suma, eh, potenciación y qué más, bueno, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, ¿no? Extraer radicales de polinomios, radicales pero que involucren polinomios. Entonces, las funciones trascendentes no se expresan de esa manera. Entonces tienen otros recursos, otros elementos para expresarse y tienen propiedades bien particulares. Entonces sabemos que son la exponencial, la logarítmica y las funciones trigonométricas, que son las elementales. Hay otro tipo de funciones ya un poquito más complejas, como las hiperbólicas, que también son trascendentes. ¿Sí? Entonces el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, esas también son de otras características, pero las elementales son estas. Y es con las que vamos a trabajar. Bien, y las funciones algebraicas igual, ¿no? Entonces tenemos ahí toda una gama importante de la función cuadrática, cúbica, ¿sí? Función lineal incluso con sus variantes. Bueno, continuemos. Entonces aquí está, la función trascendente no es polinomial, ¿sí? No es polinomial, no está conformada por polinomios, sino está conformada básicamente es con otro tipo de funciones como esta, ¿no? La función seno, que es de ella. En cambio acá sí. ¿Qué significa polinomios? Pues que tenemos, digamos, la expresión de la ecuación es en torno a una variable y que se puede encontrar en diversos grados. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, aquí está x a la 1, pero una ecuación que puede estar en 3x al cuadrado más 3x menos 7 es una función algebraica también. ¿Okay? Entonces es aquellas que están descritas en términos de una sola variable. ¿Ok? Bien. Y las ventajas del método de disección, entonces es sin duda el método más fácil de entender. ¿Sí? Esto pasa, podemos en programación recordar, por ejemplo, el método de burbuja, ¿correcto? De ordenamiento o de ordenación, que es el método más sencillo, pero sabemos que es el método menos efectivo, tiene algunos inconvenientes, se puede mejorar con algunos artificios de programación, pero en su naturaleza es un método
ineficiente, demasiado ineficiente dentro del conjunto de los métodos de ordenamiento. Pero, ¿qué pasa? Es muy sencillo de comprender, por eso, digamos, no se descarta y por eso en la formación de las personas en programación, como la que han tenido ustedes en todos estos años, pues se sigue utilizando, porque es muy fácil de entender, es muy fácil de programar, aunque sea ineficiente. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, pues se van entendiendo. Entonces, el método de disección, digamos que es similar, podríamos decir que es el hola mundo de los métodos numéricos, al igual que el método de burbuja es el hola mundo de los métodos de ordenamiento, ¿vale? Entonces el método de disección es eso, ¿no? Es confiable para determinar la raíz de una ecuación lineal cuando se sabe muy poco de la función original, ¿no? Y es fácil de programar, lo van a ver que sí. Baja precisión, claro, porque digamos los factores de acercamiento, de aproximación, son, son realmente muy bajos, comparativamente con otros métodos que se puede decir son un poco más rápidos o más efectivos. Lenta convergencia, esa es la manera como se puede llegar a la solución. Entonces la solución indudablemente es lenta, es un método típicamente iterativo, y ustedes saben que precisamente un algoritmo en cuyas iteraciones son muy, digamos, dispendiosas, digamos que lleguemos a la solución en un algoritmo con 50 iteraciones, pues eso ya habla evidentemente de una falta de eficiencia. Entonces ese es el punto, ¿ok? Bueno, sigamos. Bien, en general lo podemos entender como, ¿para qué miramos lo de raíces cero? Justamente nosotros tenemos una función y el método de disección, como cualquier otro método numérico, va a estar orientado justamente a encontrar este valor, el valor de raíz cero de una función. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea. La tarea entonces es encontrar el valor de raíz cero, que sería fundamentalmente la solución. Pero aquí lo curioso es que se emplean estos métodos numéricos porque, digamos, la búsqueda o el encontrar esa solución no es un proceso sencillo, no es inmediato, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que haya que resolver, dependiendo del modelo matemático de la propia, de la propia función, pues se puede volver muy complejo. Es más, incluso puede llegarse a no obtenerse ah, una solución exacta, ¿sí? Sino más bien una solución aproximada. ¿Y esto por qué se da? Porque generalmente las soluciones exactas se obtienen, pero en los modelos ideales, ¿correcto? Y en la física ustedes recuerdan, ¿no? Entonces le dicen, por ejemplo, no sé, en algún ejercicio, considere una polea sin masa, ¿sí? Digamos en el caso de los ejercicios esos de estática o de dinámica, cuando tenían bloques que se deslizaban por planos inclinados o planos horizontales, ¿recuerdan? Y entonces, digamos, había una polea. Y entonces se considere, dice, considere la polea sin masa, o sea que no tiene absolutamente masa, y considera el sin rozamiento, ¿ok? El mismo tema de caída libre, ¿no? Entonces considere que los objetos caen en el vacío. ¿Sí? Pero cuando vas al mundo real, por ejemplo, y tratas el problema del paracaidista, que ustedes lo deben conocer, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta la resistencia del aire, la fricción del aire. Bueno, aparecen otro conjunto de variables que vuelven mucho más complejo el modelo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya esos modelos matemáticos, pretender obtener digamos, unas soluciones exactas es muy complejo. O sea, en el mundo real eso no pasa. Ni siquiera una medida es exacta. Ni siquiera una medida es exacta. Porque todos sabemos que la alimentación de energía eléctrica de nuestras casas dice 120 voltios. Pero si tú colocas un tester a medir el voltaje alterno que dan esos tomas que tienes en tu casa, pueden, digamos, registrar 98 o pueden registrar 104, 116, pueden registrar, sí, o sea, cualquier valor dentro de ese rango, pero no es que colocaste el tester y ya, sí, tienen razón, 120 voltios, no es cierto, ¿ok? Ni siquiera una medida es exacta, como vamos a ver más adelante, porque depende del instrumento de medida y depende de la precisión del instrumento de medida. Entonces, por eso, incluso el tamaño de la pantalla de nuestro computador, ¿no? Pues ya exactamente mide tanto, ¿no? Eso no es cierto, ¿sí? Siempre puede haber
una incertidumbre o un margen de error en esa medida en términos del milímetro, en términos de décimas de milímetro, ¿estamos de acuerdo? En términos de centésimas de milímetro, en fin, dependiendo de los instrumentos con el que se mide. Entonces, ninguna medida es exacta. Entonces, en el mundo real no encontramos eso, no encontramos el valor de exactitud digamos, en determinados fenómenos, para nada, ¿ok? Entonces, por eso recurrimos a los métodos numéricos, porque los métodos numéricos me permiten obtener soluciones aproximadas, ¿ok? De un determinado problema modelado con base en ecuaciones. Esa sería, digamos, el acercamiento. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, si la función f de x, que está aquí, es continua, en el intervalo AB tenemos dos intervalos, A y B, ¿ok? Toma los valores extremos de dicho intervalo con signo distinto, o sea, cuando multiplicamos f de A por f de B, ¿qué notamos? Notamos que realmente pasa de este cuadrante a este cuadrante, ¿cierto? Entonces, en este cuadrante, recuerden que el primer cuadrante todos los valores son positivos, este sería el segundo, tercero, este sería el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, los valores negativos son en Y, es decir, que aquí tenemos los valores en Y positivos, es decir, aquí en esta parte, la función, ¿se están dando cuenta? La función, porque estos son los valores del dominio. ¿Ok? Estos son los valores del dominio que indica para qué valores de x la función toma determinado valor, ¿no? Para un valor de x1 la función toma este valor, para un valor de x2 colocado acá, la función toma este valor. Pero fíjese que no necesita estar ubicada en el cuarto cuadrante como tal para tomar un valor negativo, sino puede estar en este cuadrante. Entonces observen, entonces estos son los valores de la función, ¿ok? O el rango de la función, y este es el dominio de la función. Recuerde que el dominio son todos los posibles valores de entrada o todos los valores que puede tomar la función en un determinado, pues no sé, relación, ¿no? De variables. Entonces aquí la función toma valores positivos y aquí la función toma valores negativos. Entonces, el valor de la función en A, mire, el punto A está acá, es este, no es este, está acá, ¿no? Entonces, para el punto A, el valor de la función es este, f de A. De repente, dependiendo de la función, ¿sí? Nos va a dar un, qué sé yo, no, un valor numérico, pero eso no es lo que importa. Tenemos claro que este valor A que está acá, que corresponde o que hace que la función como tal tome este valor acá, entonces, ¿qué quiere decir? Que está tomando un valor negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hacia abajo están los menos y, aquí están los más y. Quiere decir que en este rango del 0 hacia arriba, del origen hacia arriba, la función toma valores positivos. Y del 0 hacia abajo, la función, vea que es el eje y, el f de x o y, ¿cierto? Toma valores negativos. Entonces, por lo tanto, para este punto A, la función está tomando un valor negativo. Ahora, veamos qué ocurre en el punto B. En el punto B, la función está tomando un valor positivo, ¿correcto? Este valor de la función, cuando vale b, es positivo. Entonces, cuando nosotros hacemos el producto del valor de la función en a y el valor de la función en b, va a ser menor que 0. ¿Qué significa que nos dé ese producto incluso de signos? Nada más de signo. Aquí podríamos hablar que simplemente aquí la función toma un signo negativo, ¿correcto? Y aquí la función toma un valor positivo. ¿Todos entendemos eso? Por favor, pregúntenme a ver si entienden esa parte porque es el concepto clave para entender esto. ¿Todo está entendido? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, está todo claro. Ok, perfecto. Listo. Entonces fíjese que yo cómo evalúo que la función pase, o sea, atraviese o corte el eje X, porque a mí lo que me interesa es esto, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme un momentico, vamos a ampliar esto, voy a usar el Paint, casi no me gusta usar otras cosas. Bueno, yo tengo instalado por ahí la herramienta esa de, la herramienta esta de qué, ¿qué pasó? Ah, no, está bien. Listo. Que está la cinta de opciones recogido, ¿ok? Ah, ya, correcto. Bien, entonces tenemos lo siguiente, mire. Lo que estoy hablando es lo siguiente. Yo puedo tener una función acá, voy a poner el eje X acá, ¿ok? Voy a poner el eje, perdón, el eje Y acá, el eje X aquí, el eje horizontal, listo. Entonces este es mi eje, tradicionalmente desde lo cartesiano, ¿no? Por supuesto. X y Y.
haciendo la notación de que estamos hablando de cartesiano. Y y recuerden que ustedes les enseñaron y la han repetido hasta la saciedad que y es igual a f de x. O sea, y, que es la variable dependiente, recuerde que siempre va acá, está en función de x o depende del valor de x. Bien, entonces aquí en esta parte, del origen hacia arriba, toda esta parte, la función puede tomar valores positivos y aquí negativos. Entonces vamos a suponer que tenemos una función acá bien rara, ¿sí? O una función particular, ¿no? Que viene acá, acá, ¿cogió para dónde? Aquí, listo. A ver, digamos dibujándola, aquí, así, una vaina bien rara ahí. Bueno, y vamos a ponerla aquí otra vez. Y así, ya. Observen esa función. Vamos que hasta ahí llega, ¿no? Vamos a borrarle un pedacito. Vamos que llega hasta aquí. ¿Ok? Esa es la función, digamos, considerada en el intervalo, digamos que este es el intervalo A. Vamos a ponerlo aquí abajito, el intervalo A. Bien, vamos a cambiar el color. A ver, con intervalo A. Y este es el intervalo B. Ok, aquí digamos donde se está considerando la función. Entonces aquí está en este intervalo A y en el intervalo A y B. Bueno, podemos ubicar a un poquito más corrido para que no sea así como aquí nos salió un poquito vertical, entonces digamos que desde acá, ¿ok? O incluso podemos moverlo y digamos desde acá, consideramos ese intervalo. Bien, entonces quiero que presten atención a lo siguiente. Voy a encerrar en un cuadrito, pero más delgadito, aquí, ¿ok? A ver, bueno, es este mejor. Y vamos a poner este, contorno. Ay, no me gusta cómo hace esto. Bueno, aquí, vémoslo así. Listo, entonces observémoslo aquí, pero, quedó mal, perdón. Así no es. Quedó mal, porque estoy considerando es los intervalos A y B. Entonces digamos que llega hasta aquí. No considera la otra parte. Entonces fíjense, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una función. ¿Qué pasa si nosotros calculamos ahora? Venimos acá, vamos a ponerle verde para diferenciar, y calculamos el valor de la función en el punto A, y tenemos aquí el valor de la función, voy a correr esto, el valor de la función en el punto B. Listo. Entonces tenemos el valor de la función en el punto A y en el punto B. Entonces, a ver, este es el punto A y este es el valor de la función, ¿correcto? En A. Este es el punto B y aquí sería el valor de la función en B. Cuando yo hago el producto de A por B, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, f de A por f de B, es decir, el valor de la función en A, el valor de la función en A y el valor de la función en B, hago el producto. ¿Sí? Cuando hago ese producto, digamos, vámonos a los signos. Entonces, aquí me interesan son los signos. Entonces aquí voy a poner el color anaranjado, una línea acá, y entonces me doy cuenta que f de A aquí es de ¿qué? Es positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todos tienen claro que el valor de la función en A, para esta función, la función es la azul. ¿Bien? El valor de la función en A es positivo. ¿Y el valor de la función en B cómo es? Positivo. Positivo también. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si a nosotros nos da esto, es que mire, vale, cuidado. ¿Por qué hablo de estas cosas que parecen muy elementales? Porque nosotros tenemos que ir haciendo la abstracción de esto para poderlo programar. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer la abstracción de esto para poderlo programar. Entonces, nosotros mediante esta digamos, observación matemática que estamos haciendo, entonces ya podemos, digamos, encontrar un mecanismo para decir eso. Porque aquí yo lo puedo decir mostrando la gráfica. Pero resulta que de manera abstracta lo puedo decir también de la siguiente manera. Simplemente ampliando acá esto y diciendo que ese producto de A por B es mayor que 0. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Ley de los signos, más por más nos da más. O sea que f de A, el valor de la función en A por el valor de la función en B, nos va a dar mayor de 0. ¿Y qué podemos sacar entonces nosotros como conclusión? Que esta función no está cortando al eje X acá
en ningún punto. ¿Y eso qué significa? ¿Quién me dice? Si la función no está Que cortando. no hay raíz cero. Ok, excelente. Entonces no hay raíz cero, correcto. Y si no hay raíz cero, entonces ¿qué quiere decir? Que la función, bueno, básicamente, así no tengamos la gráfica, ¿sí ven? Es la abstracción lo chévere que quiero que ustedes determinen. Entonces, así no tengamos la gráfica, ustedes ya pueden darse cuenta que la función por este simple producto no tiene corte, no hace corte en el eje X. Por lo tanto, no hay raíz cero. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no hay raíz cero? Pues no necesitamos aplicar, no es posible aplicar un método numérico. Entonces, ¿el método de disección se puede aplicar ahí? No. Y cualquier otro método tampoco. Sencillamente porque la función no presenta esa particularidad. Entonces, ¿cuáles son las que nos sirven? Un momentico, están molestando acá con la... Bien, entonces una función ahora, vamos a hacerlo rapidito, la idea es que ustedes me entiendan, y entendiendo esto ya tenemos en el bolsillo prácticamente avanzado muchas cosas interesantes y la comprensión de esto. Bueno, ahí salió la línea más delgadita, no importa, entonces vamos a copiar esto igual, esto me lo traigo para acá, y esto me lo traigo para acá, perdón, este aquí me lo traigo para acá, no dibujar tanto, listo. Bien, me sirve esto. Intervalo A y B. Pero vamos a dibujar otra función. Entonces vamos a dibujar una función también. Vamos a usar esta cosa también. Y vamos a trazar. Vamos a trazar entonces una función acá. Tiene que ser continua, ¿no? Bueno, aquí, eso. Una cosa rara ahí. No nos interesa que dibuje. Bueno, aquí ya. Algo así. Bien, y acá. Ah, carajo. Ay, qué horrible. Perdón. Bueno, aquí. Y digamos aquí abajo. Ah, es que tiro para abajo. Bueno, vamos a hacer mejor. Vamos a hacer mejor otra acá, porque aquí ya. Bueno, lo que importante es que me muestre esto. ¿Dónde está la herramienta? No la estoy tomando ya. Ahora sí. Listo. Vamos a ver una cosa así. Bien rara. Bueno, digamos que viene así. Bueno, así no nos sirve. Así más bien, de esta manera. Y no, no me gusta. Vamos a borrarle acá esto. Y digamos que viene más bien como de por aquí. Ah, perdón. Listo. Que viene como de por aquí. Vamos a correrle este punto aquí. A ver si se deja. No, está bien complicado. Démoslo así. Bueno, ahí estaba cuidando que no tuviera ningún punto acá porque incluso este pedazo debemos borrarlo porque si no entonces no es una función, ¿cierto? Sí, porque recuerden que las funciones deben tener solamente una imagen. Voy a poner una línea acá medio recta ahí ya como para disimular ahí el dibujo tan malo. Bueno, listo. Entonces ahí está el tema, ¿no? Entonces aquí digamos que la función viene así. Ah, sí, ya me gusta más, un poco más. Bien, entonces observen, aquí ya entonces sí tenemos entonces una particularidad, ¿sí? Que aquí en este punto la función, la tal función, entonces f de x está cortando acá el eje y. Entonces ahora este producto que tengo acá de f de a, ¿sí o no? Entonces, bueno, A y B, ¿no? Entonces A y B, ¿dónde van? Entonces, a ver, A y B, vienen, entonces sería el punto que define el intervalo en el cual está la función, entonces es este, ¿no? Claro que iría hasta acá. Ok, listo, bien. Listo, y digamos B, vamos a seguirlo prolongando, aquí, pero sería azul. Y listo, ahí está. Entonces B, entonces ya sería este valor, f de B. ¿Ok? Entonces mire lo que tenemos aquí. ¿Sí ven? El punto A es este. F de A sería, vamos a ponerlo aquí, circulito. F de A sería este punto y F de B sería este punto. ¿De acuerdo?
f de b sería este punto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Observen, f de a y f de b. Entonces, aquí tenemos que este producto ahora es diferente. ¿Y qué lo hace diferente? Entonces, justamente lo hace diferente es el signo. Entonces, fíjese que ahora el producto... Ah, bueno, pero antes de hacer el producto, ¿qué notamos? Vamos a ir por partes. Listo, entonces, ¿qué notamos? F de a tiene un valor positivo. Entonces, vamos a ponerlo acá. F de a tiene un valor positivo. Aquí pusimos el más o menos. Y f de b, que está aquí, ¿sí? ¿Por qué positivo, profesor? Lo que no he entendido. Ah, muy sencillo. A, este es el valor de la función. ¿En dónde está? En la parte superior, es decir, está en el eje de las y positivas. Es decir, a que todos estos valores es donde la función toma un valor positivo. Eso es f de a, el punto a está aquí y f de a está aquí. ¿Ok? Bien, ahora f de b. B está aquí y la función está acá. Entonces ahí toma un valor negativo. ¿Sí ven? Entonces ahí aquí toma un valor positivo y aquí toma un valor negativo. Cuando hacemos este producto de f de a por f de b, entonces evidentemente vamos a encontrar que ahí está mediada por el signo negativo, porque menos más por menos nos da menos. ¿Sí ven? Más por menos nos da menos. Entonces, ¿qué nos indica eso? Entonces, que la función sí pasa de valores positivos a valores negativos. Puede ser lo contrario también, en este caso, porque va así, ¿no? Entonces pasa de valores positivos a un valor negativo. No nos interesan los valores. Me interesa es que cambie de cuadrante, de tal manera que pueda observar, ¿sí? Pueda observar entonces que la función toma valores dentro del eje vertical de los positivos y dentro del eje vertical de los negativos. Listo. Entonces es importante. Yo borré la anterior. Entonces fíjese que en este caso el producto, ahora sí. Entonces el producto acá, vamos a poner ahora el que correspondía aquí, mayor que. Ok. Mayor que 0. Entonces cuando el producto de f de a por f de b es mayor que 0, entonces quiere decir que la función no cambia de cuadrante. Entonces no nos sirve esa función. No la podemos solucionar por un método numérico, al menos iterativo. Pero si la función cambia de cuadrante acá, o sea, toma unos valores negativos, un valor positivo para el valor a un extremo del intervalo y un valor negativo para el otro extremo, entonces el producto de esos valores de la función más por menos da menos, entonces quiere decir que esto es el punto ideal. Vamos ahí hasta ahora, pero ustedes me dirán cómo vamos. ¿Todo bien? Es importante que entiendan eso porque es la clave. Entonces, mire, ¿qué elementos tenemos? Tenemos una función, tran, ¿sí o no? Cualquiera. Tenemos un intervalo de inspección, podemos llamarlo, ¿sí? A y B, en donde se presume que la función tiene una raíz, 0. ¿Ok? Listo. Entonces, era para entender esto. Ahora, ¿esto qué es? Este es el valor del épsilon, que esto lo que representa es un un valor de precisión o un valor de aproximación o un valor de error. Por eso se utiliza la E. ¿Listo? Entonces dice si en el intervalo AB, ¿no? Aquí existe la derivada de f de x y es continua, no cambia de signo, entonces C es la solución única. Es decir, si f de x es igual a 0, recuerden, bueno, esto lo vamos a repasar en otro momento, ¿sí? El tema de la primera derivada y la segunda derivada que nos permiten una función saber si es creciente, ¿se acuerdan? Si es decreciente, y la segunda derivada nos habla de la concavidad, ¿no? Que sea cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, todas esas cosas. Eso lo vamos a repasar en algún momento dado cuando trabajemos con funciones. Por ahora simplemente nos baste que si la función toma un valor 0, entonces esa es la solución, porque es la raíz. Bien. Bueno. Entonces, ¿cómo va el método? Entonces, el método nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces, sea una función f de x, aquí no la cambian, ¿sí? Entonces, continúa el intervalo AB, tenemos el intervalo A y tenemos el intervalo, el punto del intervalo A y B. Bien, entonces, y sabemos esto que ya lo entendimos, ¿correcto? F de A por F de B, que esto se dé, porque si esto no se da, entonces, evidentemente, no vamos a poder aplicar el método numérico, ninguno de los métodos iterativos.
Bien, entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la función cambia de signo en el intervalo dado. Y todo es por ley de signos. Entonces, aquí es positivo, aquí es negativo, más por menos me da menos, y eso significa que es un valor menor que cero. Valor negativo es un valor menor que cero. Y por lo tanto indica que la función cambia de signo. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Que las funciones cambien de signo. ¿Ok? Bien. ¿Y el intervalo AB qué va a representar? El intervalo AB va a ser un intervalo que va a rodear ese punto, que es este es el punto de interés, ¿ok? De raíz cero, para poder acercarnos a ese punto. Entonces ahora sí entremos a mirar el método, ¿ok? ¿De qué manera hacemos esa aproximación? ¿Cómo empezamos? Entonces, en el método de disección, entonces lo que primero hacemos es hallar el punto medio. ¿Cómo hallamos el punto medio de un intervalo? Pues sencillo, ¿no? Sumamos los dos valores y dividimos entre 2. Ya, hallamos el punto medio. Veamos qué sigue. Bueno, entonces aquí se requiere el intervalo AB, ya saben, el valor que cuando y sea 0, que eso es una raíz. Bueno, en fin, eso ya lo hablamos. Entonces ahora dice, dividimos el segmento por la mitad, hallamos el punto medio y encontramos el valor C que está acá del intervalo AB y a continuación calculamos el valor f de C. O sea, entonces tenemos, calculamos el punto medio, tenemos A y B, calculamos el punto medio, calculamos el valor de la función en ese punto. ¿Sí? Esto es para saber que si f de C nos diera por casualidad 0, tendríamos una solución exacta. Pero en este curso no vamos a tener que ver con ese tipo de funciones. Aquí todas las funciones van a tener una solución aproximada. Porque si no, entonces, ¿cuál sería el método, el mérito del método numérico? ¿Correcto? Bien, entonces, en este caso, entonces, observen, al colocar yo el punto medio, este punto C, quiere decir que partí el intervalo en 2. Entonces, ahora me toca determinar dónde está la solución. Si nos damos cuenta en la gráfica, la solución de la raíz 0 de la función está entre el intervalo C y B, CB. O sea que este intervalo no nos sirve para nada. Entonces, por eso este intervalo lo vamos a empezar o lo vamos a ir descartando. Eso gráficamente. Lo interesante es que, como esto lo debemos programar, lo interesante es que ustedes vayan mirando cómo se hace la abstracción de esto gráfico que vemos, porque ahí estamos nosotros ciegos, pero si entendemos las propiedades, una propiedad que entendamos de comportamiento de la función y que se pueda expresar a través de una ecuación, pues estamos listos, porque todas las ecuaciones las podemos programar, ¿de acuerdo? Bien, ok, entonces por ahora tenemos esto. Entonces la solución se busca en uno de los dos, ¿no? O bien en AC o bien en CB. Aquí según el gráfico, pues por supuesto, el intervalo de interés, o sea, con el que seguiríamos trabajando, sería este, porque este lo tendríamos que descartar porque no es de interés, ¿correcto? Bien, entonces ahora multiplicamos f de a por f de c para que determinar, ¿sí? Determinar si la función cambia de signo, ¿ok? Bien. Bueno, aquí es claro que vamos a trabajar aquí digamos, una asociación. Eliminar este intervalo equivale a correr este punto acá, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O sea, si seguimos trabajando entre el intervalo a b, b se queda fijo, b no cambia, pero es como si a tomara el valor de c, es decir, tenemos un nuevo a que ahí acá dice a sub 1, b sub 1, pero en todo caso no vamos a hacer eso porque congestionamos demasiado el código, nos empezamos a calcular A1, B1, A1, A2, A3 y es horrible. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es una asignación o una reasignación del valor A. Entonces si esto se da, entonces es como si el valor A se corriera para acá, ¿sí de acuerdo? Y entonces ocupar el valor de C. Es decir, el nuevo intervalo AB está entre C y B, para ello entonces A toma el valor de C, se le asigna el valor de C. Y aquí está nuestro nuevo intervalo. Así de esa manera. ¿Ok? Sigamos. Bueno, el proceso de búsqueda de la solución se repite hasta que encontremos el intervalo. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nosotros teníamos acá, ¿sí?, el nuevo intervalo AB, donde A toma el valor de C. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera parte. O sea, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice?
Volver a encontrar el punto medio entre ellos, ¿no? Perfecto, excelente, muy bien, excelente. Entonces volver a encontrar el punto medio para este intervalo que justamente está acá, míralo. ¿Sí ves? Entonces tenemos el intervalo AB, perdón, este sería nuestro nuevo C, ¿correcto? O nuestro M, o nuestro punto medio, como lo llamemos. Entonces fíjese que aquí el intervalo de interés, ¿cuál sería? Entonces ahora es este, ¿sí ven? Ahora no es este ya lo podemos descartar, ¿sí? Y tendríamos entonces que el intervalo va entre A y C, este sería nuestro C, ¿correcto? Entonces ahora eso equivale a como que B se corriera para acá. Entonces ahora ¿quién se quedó quieto? Se quedó A, porque vamos a tomar es la sección, la mitad del intervalo del lado izquierdo en la gráfica y la del lado derecho la descartamos. Y eso equivale como a traer a B para acá, para nuestro nuevo intervalo. Y así seguiríamos, se repetiría, entonces volvemos a hallar el punto medio, descartamos tran y a medida que vayamos acercando esto, dependiendo por supuesto de la solución exacta es suficientemente pequeña, no, esto depende del margen de error que nosotros le establezcamos, ¿ok? Y ese es en esencia el método, entonces simplemente lo que vamos es, por eso se llama el método del valor medio, ¿sí? Porque simplemente vamos es, a partir de un intervalo AB, ¿sí? Determinado, pues vamos a ir dividiéndolo en dos mitades, vamos descartando la mitad que no es de interés. ¿Cuál es la mitad de interés? Aquella que contiene el corte, ¿sí? Donde la función presumiblemente va a tener un valor de raíz cero. Eso es todo, ¿ok? Y depende de la precisión. Entonces, con esta información de esto, ¿correcto? Bueno, es importante, mire, vamos a hacer una cosa. Revisemos esto. Póngale cuidado, ya que expliqué lo de arriba. Fíjese que una de las características para eliminar el intervalo, por eso la clase no solamente me oriento en la parte matemática, ante todo para que ustedes tengan herramientas para construir la abstracción adecuada de tal manera que esto que estamos manejando de esta forma, ¿no? Porque esto se lo puede explicar con una animación multimedia, lo puede explicar con tiza y tablero, con marcador y tablero, en fin, ¿sí o no? Dibujando y dibujando todo el tiempo y lo puede explicar. Observen lo siguiente. ¿Por qué podemos saber que descartamos este intervalo? Observen. Aquí el valor de A es positivo. Aquí el valor de C es positivo. Entonces fíjense que el producto, como dice acá, de f de A por f de C, en este caso, ¿sí? No me sirve. Entonces si yo hago el producto de f de A por f de C y aquí yo no tengo un cambio de signo, o sea, aplicando ley de signos, sino que me da más por más, da más, hombre, sabemos que esa porción de la gráfica de la función no me interesa. ¿Por qué la que me interesa cuál es? Esta, en la que haya ¿qué? Cambio de signo, ¿de acuerdo? ¿Y qué indica el cambio de signo? Que dé un valor negativo, porque es que, a ver, si la función estuviera aquí abajo también, supongamos, el valor A y el valor C sería menos por menos, da más, y aquí arriba, más por más, da más. O sea, de alguna manera la función no cambia de signo, porque nos da un valor positivo. Entonces, por eso es que el valor debe ser negativo, para asegurar el cambio de signo. ¿Cómo así? Porque solamente nos va a dar menos si aquí es más por menos, nos da menos, o menos por más, nos da menos. ¿Está claro? Entonces, necesariamente este valor debe ser menor que 0. Y eso lo cumple este intervalo, mire. Entonces tenemos C. ¿Qué valor tiene la función para C ahí? Positivo, o sea, es más, ¿correcto? ¿Y qué valor tiene la función para B? Entonces, negativo. Si ven, mire, el valor de la función está aquí, positivo, y el valor de la función en B es negativo. Al hacer el producto de la función, del valor de la función de C, por el valor de la función en B, y nos da menor que 0, ese es el intervalo que me sirve. ¿Sí ven? Chévere, ¿no? Entonces, para que vayan ustedes determinando cómo es que debemos proceder matemáticamente y luego computacionalmente. Entonces, ahí el tema va funcionando. Ahora nos dice lo siguiente. Bueno, dice que se repite el proceso de búsqueda. Y entonces es una acción que se repite. Es decir, entonces tenemos un proceso iterativo, ¿de acuerdo? Tenemos un ciclo en donde cada vez tenemos que calcular que un nuevo punto medio, tendremos que descartar un intervalo o tomar un intervalo, listo, y calcular la precisión.
Entonces, mire, ¿cuáles serían las tareas repetitivas del método? Entonces, calcular un nuevo punto medio. Por supuesto, el punto A y B viene de una iteración, inicialmente es el original A y B, pero luego el A y B es información que se trae de la iteración anterior, ¿correcto? Porque aquí, por ejemplo, si el original, la primera vez que entramos en la primera iteración, usamos A y B. Digamos que quedó este intervalo. Entonces aquí A vale C y B pues vale B, ¿no? Total. Permítanme un momentito y ya regreso. Ok, listo. Entonces fíjese que ya es importante, fíjese que a través de esa comprobación de los valores de la función en el punto A o en el punto B, nos permite a nosotros determinar cómo es el cambio, o sea, el descarte, la manera como podemos modelar, ¿no? La eliminación o la acción de descartar una de las mitades del nuevo intervalo. Entonces, y luego miren, en las operaciones que se repiten, entonces, ¿qué entra en las iteraciones? El cálculo de un nuevo punto medio, ¿correcto? Y otra vez el proceso, ¿no? Entonces, de evaluar el nuevo A, B y C, digamos que este es C, entonces de evaluar el nuevo A, B, C, y también entonces proceder a ¿qué? A descartar el valor. Entonces observen, por ejemplo, acá que el valor de F, mire, el valor de C, ¿no? Este es A en el nuevo intervalo. Entonces, mire, ya calculamos el punto medio, entonces es este. Entonces, mire, el valor de C, mi nuevo C es este. Entonces, mire, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor toma la función acá? Negativo. Y el B toma el valor negativo, o sea, f de C y f de B, el producto de ellos es menos por menos da más. O sea que si nos da más, mayor que 0, o no nos da menor que 0, ¿qué significa? Que ese es el intervalo que descartamos. ¿Sí lo ven? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Bueno, yo asumo que sí. Entonces vea que es interesante, ¿no? O sea, por eso yo lo voy revisando con ustedes, el método, pero vamos de una vez haciendo como en la cabeza, ¿sí o no? Las abstracciones que nos permitan escribir el algoritmo. Recuerde que el algoritmo lo vamos a escribir en PCIN, pero primero vamos a hacer pues todo el análisis que corresponde. Cada uno de ustedes va a hacer eso. Bien, bueno, aquí está una especie de resumen, ¿no? Y entonces lo que repetimos siempre es estas evaluaciones, ¿ok? Y calcular el nuevo intervalo, así seguir sucesivamente. Por eso el método de disección es un método que iterativo. O sea que necesitamos varias iteraciones. Aquí seguramente ya teniendo este intervalo, entonces dividimos otra vez, ¿cierto? Descartamos este, nos quedamos con este, ¿de acuerdo? Este lo volvemos a dividir, entonces descartamos este, y se van volviendo intervalos suficientemente pequeños hasta alcanzar la precisión que nosotros hayamos estimado en el ejercicio. ¿Ok? Eso es todo. Pero bueno, vamos a verlo en acción. Entonces aquí tengo un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio que vamos a realizar matemáticamente. Yo les recomiendo que no se queden mirando la pantalla. Yo les recomiendo que escriban para que esa información llegue al cerebro. Porque es que si nomás la miramos, como si estuvieran ahorita en una serie de Netflix, pues no va a que, bueno, a veces la serie de Netflix sí queda más cosas en la memoria, pero es por otra cosa, ¿no? Es ya por el manejo visual y la comunicación visual que tienen muchas de esas cosas, efectos especiales y demás. Pero, o como son los videojuegos. Pero acá, pues yo les recomiendo que escriban. Escríbanlo para que, digamos, de la mano al cerebro haya una posibilidad de abrir nuevas redes neuronales en ustedes, haya nuevas conexiones, nuevas sinapsis y vayamos entrando en este mundo matemático de los métodos numéricos. Es mi recomendación. Entonces, mire, tenemos entonces varios pasos para el procedimiento. El primero es, sin duda, calcular el punto medio. Esta m, allá en la gráfica decía c, pues podemos dejarla como m, ¿no? De medium. Entonces, y la fórmula siempre es a más b sobre 2. Es decir, que debemos contar con un intervalo a y con un intervalo b. El método de disección que exige que se nos den el intervalo a y el intervalo b en el cual se encuentra la raíz 0 de la función. Ahora paso 2, ¿qué hacemos? Evaluamos el valor de la función en f de a, en f de b y en f de m. ¿Por qué creen que se hace eso? Por lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Sí? Entonces, calculamos los valores de la función en a, en b y en m, los tres.
valores. Ahora el paso 3 dice determinar el nuevo intervalo. Solamente se escribe así, ¿ok? Pero ahorita vamos a mirar cómo es que se hace. Y luego se calcula el error. ¿Sí? Lo vamos a calcular de esta manera sencilla, b menos a sobre 2 simplemente, y hasta alcanzar la precisión que nos da. ¿Ok? Entonces esos son es el procedimiento. Entonces si la semana entrante, ¿no? en la evaluación del test semanal, dice no es un procedimiento válido en el método de disección, pues sepan ustedes, recuerden cuál es, ¿no? Entonces son 4 pasos, son con 4 etapas o 4 pasos que tiene el método de disección. Son esos 4 que están ahí. ¿Ok? Bueno, entonces hay que aclarar esto, determinar el nuevo intervalo, pero eso lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, listo. Aquí tenemos los pasos, aquí como una, ¿cómo se llama? Una ayuda didáctica o una copialina más bien de lo que es el método. Entonces tenemos este ejemplo. Dice, dada la f de x igual a 3 a la x menos 4 y sabiendo que la raíz se encuentra en el intervalo 0, 1, ¿sí? Lo cual evidentemente ustedes siempre van a revisar si lo de la narrativa es verdad. Es decir, utilizamos el graph y graficamos la función. ¿Ok? Eso deben hacerlo. ¿Ok? Siempre. O sea, debemos comprobar y para saber si de hecho esa función que nos dan está en este intervalo, en el intervalo 0, 1. Y dice encontrar un valor aproximado de la raíz con un error, un epsilon de 0.01. O sea, una centésima, ¿sí? o un 100% de precisión, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos acá los datos, la función, el intervalo AB es 0, 1, el valor A es 0, el valor B es 1, la precisión es 0.01 o 1%, y el número de iteraciones van a ser 1, 2, 3 hasta n. No sabemos cuántas iteraciones salgan, ¿ok? Pero continuemos. Entonces, en la primera iteración número 1, ¿ok? Entonces tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Aquí tenemos los pasos de manera general para que siempre los tengamos en cuenta. Tenemos que aprendérnoslos, ¿sí? Entonces, calcular el punto medio entre A y B. Evaluar f de A, f de B y f de M. Determinar el nuevo intervalo, o sea, el intervalo con el que me quedo. ¿Okay? Descarto uno y me quedo con el otro. Y cuarto, calcular el error con esa fórmula, b menos a sobre 2. Y aquí tenemos los datos del problema. Entonces, en la iteración número 1, paso 1, calculamos el punto medio. Entonces, ¿cuáles son los valores A? A vale 0, B vale 1, entonces 0 más 1 nos da 1, dividido entre 2 por fórmula nos da 0.5. Entonces, M vale 0.5. Ahora, ¿qué viene? Evaluamos en la función, o sea, hallamos f de A, o sea, f de 0. Entonces, como la función dice e elevado a la 3x menos 4, entonces sería e elevado a la 3 por 0, porque es f de 0, correcto, menos 4, nos daría menos 3. Ahora, el punto b vale 1, entonces e a la 3 por 1 menos 4 vale 16.0855. Y f de m que nos dio 0,5, mírenlo, aquí está, paso 1. Entonces f de e a la 3 por 0.5 menos 4 nos da 0.4816. Y obtenemos esos valores. Hasta ahí vamos. Entonces punto medio y cálculo de f de a, f de b y f de m. ¿Qué me interesa a mí de f de a, f de m? ¿El valor? No, a mí no me importa el valor. Para el tercer paso, que es descartar el intervalo que no sirve, o seleccionar el intervalo, ¿sí? Como dice acá, determinar el nuevo intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, colocamos los signos que nos dio. Mire, f de a nos dio menos 3, entonces colocamos un menos. F de m, ¿dónde está? Dio positivo, colocamos un más. Y f de b nos dio positivo, colocamos un más. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos este tema. Entonces, el nuevo intervalo, ¿cuál es el que nos conviene? Este, ¿verdad? Porque este da más por más, eso sería mayor que 0. Aquí la función no cambia no cambia de signo. En cambio aquí sí, menos por más nos da menos. Entonces este es el nuevo intervalo y lo vamos a tomar. Entonces, aquí, entonces, el valor el nuevo AB es este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que A, entonces va a valer 0, el nuevo intervalo, y B va a valer 0.5. ¿Listo?
Y ahora vamos con la última parte, que es calcular la precisión o el margen de error. Entonces tenemos que sería B menos A. ¿Cuánto vale B? En el valor original, ojo, es esta B. Esta B que obtuvimos acá, recuerden, es el nuevo intervalo. Y con esta información del nuevo intervalo se va ¿para dónde? ¿Para dónde vamos con esa información del nuevo intervalo? A la segunda iteración. Para la siguiente iteración. Muy bien, ok. Pero antes de ir a la siguiente iteración, listo, entonces permítanme, perdón, un momentico y vamos acá. Bien, entonces para la siguiente iteración, ok, correcto. Entonces fíjese que ese es un valor calculado ahí que lo necesitamos en la siguiente iteración. Excelente. Pero terminamos la iteración siempre evaluando, ¿sí o no? Porque, o sea que esto 1 menos 0, 2, un medio, 0.5, un 50% del error, dice que el error es de un 1%, entonces todavía tenemos un error grande. Por lo tanto, el proceso continúa, ¿ok? ¿Y cómo se llama aquello que determina en una iteración o en un ciclo si un proceso continúa o termina? ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver a quién ubicamos aquí. Ashley, ¿cómo se llama ese? Puedes escribir en el chat, si no tiene micrófono, ¿sí? ¿Cómo se llama eso que acabamos de mirar, ¿sí? Que en una iteración determina si el ciclo continúa o termina? ¿Cómo se llama eso? Ashley. Profe, si el ciclo continúa determina, es dependiendo del margen de error, ¿cierto? No, sí, correcto. Eso para el algoritmo, pero en general para un ciclo, ¿de qué depende que haya una nueva iteración o termine el ciclo? ¿De qué depende? Que cumpla las condiciones del ciclo. O sea, depende de la condición de ciclo. Así de sencillo. ¿Está claro para todos? Entonces fíjense que ahí ya tenemos nosotros la información casi toda para construir un algoritmo. ¿Sí ven? Ese es el objetivo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes así analicemos todos los métodos. Ajá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un ciclo. Ya tengo definidas las tareas de lo que pasa dentro de ese ciclo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera, las que hayan, ¿sí? También tengo un resultado que obtuve parcial en una iteración y esa se me va directico a la siguiente iteración. Iteración. Y por supuesto, si hay una nueva iteración, entonces va a depender de la condición de ciclo. O sea que esto bien parece, lo que tenemos aquí, parece ser que porque de él es que depende que vayamos a una siguiente iteración. ¿Por qué? Porque mire, estamos buscando que llegue a 1%, vamos en el 50%. ¿Está bien ese resultado? No, tenemos que seguir buscando una mayor aproximación al valor que nos da. Por lo tanto, ahí ya tenemos una visualización de lo que sería que. Entonces ya tenemos las tareas repetitivas de los ciclos. Ahora, con esta información, tenemos que, tenemos la condición del ciclo. Es que eso es, ustedes como son de programación, pues yo tengo no solamente que exponer el método matemáticamente y esto, yo necesito conducirlos también a las diferentes abstracciones para poder escribir ese código. Pero fíjese que ya lo tenemos en la cabeza, ¿cierto? Al menos un poquito borroso, ¿de acuerdo? Ya tenemos una idea de cómo programarlo. Bien, genial, ¿no? Por eso es que yo digo que cuando tú sabes programación, entiendes mejor la matemática. Total. Si se enseñara programación en vez de matemáticas o a la par, yo creo que habría muy buenos matemáticos o tendríamos muy buenos resultados en matemáticas. Porque nada te aclara tanto un proceso matemático como cuando lo programas. No sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que es así. ¿Ok? Bueno, sigamos. Listo, entonces aquí iteración 1 es un resumen. ¿Ok? Entonces hallamos M. Hallamos los valores, determinamos el nuevo intervalo, fíjense cómo fue, y tenemos el nuevo intervalo y evaluamos la precisión. Iteración número 2, entonces entramos con ¿qué? Con el nuevo intervalo, 0 y 0,5. Entonces nuestro nuevo AB, ¿sí ven? Entonces ahora A va a ser 0 y B va a ser 0,5. ¿Por qué así? Porque aquí la A quedó fija y el intervalo que tomamos fue este y descartamos este. Entonces ahora A quedó fija,
pero b tomó el valor de m, entonces es por lo tanto nuestro valor. Mire que m vale 0,5 y en el nuevo intervalo justamente b toma ese valor. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Entonces, aquí ocurre lo mismo. Entonces, tenemos 0, el nuevo intervalo AB es 0, 0.5. Hallamos el punto medio, nos da 0.25, entonces ya tenemos una pendiente de 0.25. Entonces, ahora sí, hallamos f de A, ojo, ¿no? Del nuevo intervalo. F de B, ajá, y f de M, ajá. Y listo, y las tomamos. Bien. Procedemos a dibujar esto matemáticamente. Entonces tenemos menos acá para f de A, más para f, aquí que nos dio, aquí nos dio, f de M, perdón, sí está bien, negativo, y f de B, que es el del extremo, positivo. ¿Ok? Entonces aquí nos da menos por menos da más. Entonces quiere decir que este intervalo lo descartamos. ¿Nos quedamos con cuál? Con este. Recuerde que nos debemos quedar con el intervalo que dé un valor negativo porque eso nos asegura que está cambiando de signo la función y por lo tanto es el intervalo en donde la función corta al eje X, es donde hay una raíz 0. ¿Listo? Chévere. Entonces tomamos el intervalo. Entonces el nuevo intervalo sería 0.25 y 0.5. ¿Entendieron todos por qué se toma ese intervalo nuevo? ¿O hay alguien que si quieren que repita? Aunque está la grabación igual, pero si desean que repita o vamos normal. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Se entendió por qué De se momento tomó? todo claro. Todo claro. Es que este método es muy sencillo. Es que ustedes ya están que se escriben el algoritmo, estoy seguro. Bueno, entonces tenemos 0.25 A para A y 0.5 para B. Calculamos la precisión. Entonces, ¿con cuál? Recuerden que es con estos valores, ¿no? Entonces, 0.5 que es B, los de entrada aquí. El que viene de allá de la anterior iteración. 0.5 menos 0 dividido entre 2, listo. No se vayan a equivocar y vayan a usar este A y B que tenemos acá, el nuevo intervalo, para calcular el error. Pilas con esos errores. ¿Cuál es el que debemos tomar? El de entrada en esa iteración, porque este es el que necesitamos para la siguiente iteración. Si hay una siguiente iteración, ¿de qué depende que haya una siguiente iteración? Que si alcance este valor. Recuerden que debemos llegar a una precisión del 1%, aquí tenemos 25%, todavía está grande, entonces no nos sirve. ¿Listo? Bien, entonces la iteración 3, bueno, entonces terminamos 0.25 y 0.5. Nos traemos ese intervalo a 0.25, B, 0.5. Estamos en iteración 3, usamos esos valores para el punto medio, es este, calculamos f de A, f de B, f de M, nos interesan los signos, dibujamos acá f de A, f de M, f de B, colocamos los signos, f de A dio negativo, f de M dio negativo, y f de B dio positivo. Entonces aquí nos da menos por menos da más, o sea que este intervalo se descarta. Menos por más da menos, este es el que nos conviene. Entonces el nuevo intervalo va a ser f de m, o sea 0.375, perdón, 0.375 que es el valor m, este es el punto, ¿ok? Recuerde que los valores de la función es para tomar los signos. Bien, y f de b, o sea el valor b, es 0.5, entonces el nuevo intervalo sería 0.375, que fue el del punto medio en la iteración 3, y el valor 0.5, que es el que traía de la anterior iteración. Calculamos otra vez, ¿con qué valores? Con estos, los que llegan a la nueva iteración. 0.5 menos 0.25 nos da 12.5%, debemos llegar al 1%, todavía está grande. Entonces, por lo tanto, hay una nueva iteración y para esa nueva iteración tenemos un nuevo A y un nuevo B, que son 0.375 y 0.5. Entonces tenemos aquí la iteración 4. ¿Llegan quiénes? 0.375 y 0.5. Calculamos el nuevo punto medio de esta iteración 4. Nos da este valor. Calculamos f de A, f de B y f de M, que lo hemos hecho ya en las otras iteraciones. Y nos interesan los signos. Entonces f de A menos, f de B más y f de M menos. ¿Listo? Entonces aquí menos por menos da más. Nada, ese intervalo no nos sirve. Me sirve es menos por más da menos. Entonces de nuevo, el nuevo intervalo entonces será
M 0.4375 y el valor de B 0.5. Aquí calculamos el valor de la precisión, entonces nos da 6.25%, debe ser 1%. Entonces, todavía está grande, entonces vamos a una iteración, estábamos en una 4, vamos a una iteración 5. ¿Llegamos con quién? Con este nuevo intervalo. Ahí lo tenemos, A y B, punto medio de nuevo, f de A, f de B, f de M, signos, f de A menos, f de B más, y f de M más, perdón, y f de B más. Más por más da más, este intervalo no nos sirve este. Nuevo intervalo. Entonces, recuerden que no tomamos los valores de la función como nuevo intervalo. Ojo con eso. Tomamos en los puntos, ¿ok? Entonces, se mantiene A, pero toma el valor M. O sea, este va a ser el intervalo. 0.4375 y 0.46875. Ese es mi nuevo intervalo. Recuerde que son los puntos, los puntos, los puntos. Esto con los valores de la función nosotros no hacemos nada. Lo que nos interesan son los signos. Vayan aclarando eso, por favor. Que no empiecen los enredos y después terminen multiplicando lo que no es, y etcétera, y tomando como intervalo lo que no es. Entonces, ojo, los valores de la función los debo calcular, por supuesto, pero me interesan son el signo que tienen. Porque dependiendo del signo es que yo selecciono el nuevo intervalo. ¿De acuerdo? Bien. Y los valores del nuevo intervalo van a ser, ¿no? Bueno, realmente siempre va a estar f de m. El que va a cambiar es a o es b. ¿Sí o no? Pero el punto medio realmente siempre va a participar. Si revisan, el punto medio o va a ser b o va a ser a. Es interesante el comportamiento de los datos. ¿Sí ven? Que a nivel de programación y a nivel de análisis de datos podemos expresarlo de esa manera, ¿cierto? Entonces m o va a ser a, en este caso, mire, esta que viene acá pues es la m, va a ser a, o en este caso va a ser b, mire, 46875. Interesante, ¿no? Y entonces el a se conserva. Listo, sigamos. Iteración 6, entonces llegó este valor, vienen aquí el nuevo m, ok, valor de la función en a, b y m, traen los signos a menos, b más y m menos. Menos por menos da más, no nos sirve este intervalo, nos interesa este. Menos por más da menos. O sea, me interesa el valor m, entonces ahora m es acá el a, el nuevo a, y este sería el b. Entonces b se mantiene y simplemente el nuevo valor será m. Entonces fíjese que m, ese punto m, en la siguiente iteración, o sea, él va de todos modos, pero va como a o va como b. Vale, cuidado a eso que les estoy diciendo porque eso es interesante que ustedes hagan la abstracción, cómo sería en programación, eso. Bueno, aquí es 1.5, 1.56, insistimos con una nueva iteración, ¿por qué? Porque, 1.56 es un valor pues todavía mayor que 1, ¿no? 1%, 1.56%. Entonces vamos a una iteración 7, hacemos lo mismo, m, valores de la función en a, b y m, los signos para saber qué intervalo descarto este, y me quedo con este nuevo intervalo, lo establezco, así sea la última iteración, lo establezco, ¿no? Porque de todo modo lo que manda aquí es la condición de ciclo, que vea, como nos dijo Ashley, es esta. Esa sería la condición de ciclo. Bien, entonces aquí nos quedamos con este intervalo. Entonces el nuevo m, entonces ahora m va a ser a. Aquí viene, traen, el nuevo m, mire. Y b se mantiene, 46875. Pero aquí ya ocurre que ya la precisión está bien porque es menor del 1%. Fíjese que es un valor aproximado. Fíjese que no nos dio 1%. ¿Sí ven? Por eso la solución no necesariamente es exacta. Es una solución aproximada. 0.78125. Un valor menor que el 1%. Pero como ya es menor que el 1%, entonces quiere decir que está bien. Entonces la raíz aproximada, ¿cuál va a ser? Entonces ahora a ver de todos esos valores que calculamos en la última, ¿no? Punto medio, valor de la función en a, valor de la función en b, valor de la función en m, ¿sí? La precisión o el margen de error. Entonces, ¿qué nos dice? La raíz aproximada es
0.40 para un x igual a 0.4609375. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese x? De estos valores. Lo buscamos y lo encontramos aquí, vea. Es M. Es el punto M. Listo, es el punto M. Y cuando nosotros reemplazamos ese punto M, vea, nos da 0.0139. O sea, recuerden el gráfico acá, ¿sí o no? Punto M, está, este punto M. Entonces ya cuando llegamos a este punto, que es la raíz, entonces recuerden que ahí es donde la función, donde y vale 0, mire, es que es el origen. ¿Sí? Aquí están los valores positivos de la función, valores negativos de la función, y aquí es donde la función vale 0. Y donde la función y f de x vale 0, es donde encontramos la raíz. ¿Y en qué punto? En el punto medio. O sea que realmente ese punto medio que encontremos en cualquiera de las etapas en las que estamos haciendo los cálculos, es la raíz buscada. Bien, es el punto buscado como raíz. Y aquí lo vamos a comprobar, entonces sencillamente, ¿sí? Dándole el valor, y mire, cuando vamos a hallar ese valor x, que es el punto medio, fíjense que es el que viene como respuesta, ¿sí ven? Porque es exactamente el punto en donde Chan está cortando, bueno, exactamente no, ya sabemos que es una solución aproximada, pero ese punto es donde ya presumiblemente la función f de x vale 0. Entonces traemos ese punto y en la función, entonces lo evaluamos la función, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Esta, ¿no? La evaluamos la función en ese valor y nos da menos 0.0139. No nos da 0. El hecho de que no nos dé 0 exactamente, ¿de qué nos dice? Que la solución indudablemente es una solución aproximada. Bueno, cuéntenme a ver. ¿Cómo la ven? ¿Todo bien? ¿Muy difícil el curso o qué? No, empezamos fácil. Pero esa es la base para lo demás. ¿Todo entendido? ¿Todo bien? Voy a cortar acá la grabación primera.